Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Me escucha bien? Buenos días, profe. Sí, Hola, buenos días. Y lluviosos. Sí se ve mi pantalla, sí, el sí, PDF. claro. ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Perdón por la tardanza, pero bueno, ya ando por acá. Este, la clase pasada estábamos todavía viendo tema 5, ¿cierto? Todavía nos falta un pedacito, ya casi terminamos de este PDF. Nos falta, me parece, este proceso de background. Ya vimos los principales, estuvimos platicando de la vez pasada de cuestiones de recolección de estadísticas, ¿no? Análisis de estadísticas, de los procesos que se encargan de hacer esas tareas, de almacenarlas, este, de persistirlas, ¿no? En el repositorio que vimos la vez pasada. Ok. Y bueno, vamos a continuar con el último proceso, que sería un proceso que se llama RECO, ¿no? Este proceso RECO viene de lo que es Recover Process. Es un proceso que, bueno, por su nombre pareciera que hace algo parecido a lo que vimos, ¿no? De recovery. Por ahí ya vimos otros procesos que se encargan de hacer cuestiones de recovery, aunque este proceso hace otro tipo de recuperación, no de la instancia, sino tiene que ver con procesos que implican la conexión entre bases de datos distribuidas. Es decir, bases de datos que se comunican a través de una red, ¿ok? Bases de datos que están instaladas en servidores distintos, ¿ok? Eh, ¿En qué situaciones podrían comunicarse? Por ejemplo, en transacciones, ¿ok? Eh, Vamos a ver, bueno, más bien en bases uno recordarán ustedes el concepto de una transacción con instrucciones como commit, rollback, ¿no? Eh, a nivel básico. Y nos enseñaron en bases uno, ¿no? Que en una transacción que es, pues de entrada la podemos definir como un conjunto de instrucciones, ¿no? Un conjunto de instrucciones que podemos agrupar o englobar o delimitar, ¿ok? Por este concepto. Una de las propiedades de una transacción es que es la propiedad de atomicidad, que significa que los datos o el manejador puede tratar a todo este conjunto de instrucciones como si fueran una sola. ¿Qué ventaja me ofrece esta propiedad? Que, por ejemplo, si algo falla, ¿no? A suponer que ocurre una falla aquí, tenemos el comportamiento transaccional, es decir, podemos deshacer la transacción si algo falla o si simplemente pues no nos gustó cómo quedó el trabajo, ¿no? Por alguna razón podemos deshacer y esto provoca que todos los cambios que hicimos se deshacen, ¿no? Dejando la base de datos en un estado consistente. Normalmente decimos que una transacción cuando inicia, digamos aquí inicia, en estricto sentido la base entra en un estado de inconsistencia porque podemos estar modificando y cambiando datos. Pero en el momento que la confirmamos, eh, nuestros cambios realmente lo que hacen es simplemente llevar a la base de datos de un estado consistente a otro, ¿no? Entonces nuestra base está consistente antes de iniciar la transacción y después de confirmarla, ¿no? Si algo nos falla, ¿no? Hacemos rollback y regresamos nuestra base a un estado previo consistente, ¿ok? Entonces eso aprendimos en bases uno, ¿no? Ahora, este proceso de transacciones se complica cuando tenemos una distribución de datos, porque resulta que ahora nuestra transacción va a estar formada por ciertos pasos que va a ser este, esta instancia y otros pasos que va a ser la otra instancia. Ya vamos a llamar instancia A
e instancia B. Entonces, por ejemplo, implementar esta propiedad de atomicidad y en general todas las propiedades de las transacciones en una base distribuida ya es más complejo, ¿no? Por ejemplo, imagínense si aquí el usuario lanza una operación de commit en una base distribuida. Hacer commit pues es un proceso más complejo, ¿no? Que hacerla en una centralizada. Básicamente este proceso de commit se tiene que hacer a través de la comunicación entre nodos. Hay una comunicación para asegurar que cuando hacemos commit, ¿no? Hay por ahí un componente que se le llama coordinador de transacción. Este coordinador tiene que estarse comunicando con los otros nodos para conocer, oye, cómo vas con tus cambios, ¿no? El commit se hace exitoso cuando, digamos, el coordinador recibe la confirmación de que los cambios fueron por lo menos persistidos en sus read logs. Ustedes ya conocen lo que es un read log, entonces si esta confirmación se llega, ¿no? Le llega al coordinador de que al menos los participantes en la transacción ya tienen sus datos en read logs, significa que esos cambios pues ya están respaldados, ¿no? Si algo falla, pues no habría problema porque ya en los read logs están los cambios de las transacciones y podríamos considerar a la transacción distribuida como confirmada, ¿no? Pero si fijan, para llegar a ese punto, tiene que haber comunicación. Entonces, pero ¿qué pasa, no? La red también puede tener fallas, ¿no? De repente puede haber fallas en donde la comunicación no se pudo realizar, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, la transacción queda en algo que se le conoce como una transacción en duda. ¿Ok? Entonces, el coordinador trata de comunicarse con la instancia B para preguntarle si pudo, ¿no? Si pudo hacer los cambios y si pudo actualizar su read log. Pero puede que no haya red, ¿no? O haya intermitencias en la red. Mientras no se llegue a la confirmación, ¿no? De la instancia B, esa transacción quedaría en duda, ¿no? Porque no se sabe qué pasó con los cambios de la instancia B. Entonces, ahí es en donde entra este proceso. Reco es un proceso que se va a encargar de estar intentando conectarse constantemente a la instancia B para tratar de resolver esta transacción distribuida. Entonces pasa un tiempo y Reco vuelve a tratar de conectarse a la instancia B y así sucesivamente, ¿no? Entonces se conecta de forma automática, ¿no? Para tratar de resolver la transacción y dejar de marcarla como una transacción en duda, ¿no? Sino tratar de terminarla, ¿ok? Puede pasar varias cosas, ¿no? Que a lo mejor se resuelve la intermitencia, Reco logra conectarse y logra conocer la respuesta de la instancia B en la que le puede decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí pude hacer los cambios y ya puede confirmar la transacción, ¿ok? Pero en otros casos puede que no se pudo completar la transacción. Entonces también resuelve esa transacción, ¿no? Ya sea haciendo un rollback, por ejemplo, o confirmándola, ¿no? Entonces, este proceso se encarga de actualizar pistas en el diccionario de datos que indiquen, ¿no? Hacer la limpieza cuando una transacción que estaba marcada como pendiente ya ha sido resuelta, ¿ok? Entonces, pues básicamente esta es la tarea de este proceso este proceso de background, ¿no? Resolver transacciones distribuidas que quedaron en duda, ¿ok? Más o menos cómo se vería una transacción distribuida. Este es un ejemplo muy sencillo. Aquí se están haciendo dos operaciones update y cada una de ellas se hace en una base distinta. Para poder acceder a una base distribuida, más bien a una instancia en otro nodo, se ocupa el concepto de una liga. ¿Ok? No sé si alguien de ustedes ha tenido oportunidad
de trabajar con ligas en bases de datos. A nivel de SQL se ve esta sintaxis, al menos en este manejador. Se pone arroba y el nombre de la liga. Ok, esta liga no es otra cosa más que pues un objeto también dentro de la base de datos, como si fuera una tabla, ¿no? Como si fuera cualquier objeto. Nos sirve para conectarnos a otra instancia. Entonces, orden arroba b significa que estamos apuntando a la tabla orden, pero que está en la instancia, en una base de datos distinta, ¿no? Configurada o representada por la liga B. B es solamente un nombre, ¿no? Entonces, nótese que aquí lanzamos un commit. Entonces, cuando se lanza este commit, ocurre todo ese proceso que les comenté, ¿no? De estar preguntándole al otro nodo si pudo hacer el cambio, ¿no? Etcétera, etcétera. En general, todas esa conversación están documentadas en un estándar, ¿ok? A ese estándar se le conoce como como protocolo two-phase commit, ¿ok? Se llama protocolo, bueno, porque establece toda las reglas y la comunicación, define todo el mecanismo de comunicación entre dos nodos para poder resolver el problema de hacer un commit distribuido, ¿ok? Bueno, para los que están llevando distribuidas o los que piensen llevar, en esa asignatura pues vemos todo esto a detalle, ¿no? Aquí en avanzadas no profundizo más porque pues es un tema más de la otra asignatura, ¿no? Allá se ve a nivel detalle cómo funciona una transacción distribuida. Aquí para nuestro curso nos vamos a quedar con la idea de que es posible, ¿no? Lanzar una transacción distribuida. Requiere de una comunicación vía red, ¿ok? Y que existe el concepto de liga que me permite hacer cambios, ¿no? Desde una base de datos remota y que existe un protocolo que se llama two-phase commit, que es el que se encarga de implementar lo que sería el proceso de commit entre varios nodos, ¿no? La cosa se complica, por ejemplo, cuando tenemos varios nodos, ¿no? Varios participantes, no nada más uno o dos. Entonces aquí tiene que haber nuevamente comunicación entre el coordinador y los participantes, ¿ok? Para poder hacer un commit adecuado. Si los participantes le reportan al coordinador que todos sus read logs por lo menos fueron actualizados, entonces la transacción completa se marca como confirmada. Si algo falla, se marca como una transacción en duda o de plano se podría hacer un rollback, ¿no? Entonces, Reco es ahí donde entra para atender aquí toda la comunicación entre ellos, ¿no? Cuando ocurra algún problema, alguna falla. Bueno, dudas de este proceso en general. Más o menos se entendió la idea. O sea, ya a nivel de proceso, les comentaba hace ratito, básicamente aquí la transacción distribuida se considera como confirmada cuando sus log writers escriben los cambios en sus online read logs, ¿no? Entonces, este protocolo está dividido en dos fases, ¿no? Cuando los read logs se escriben en sus, cuando los log writers escriben en sus read logs, digamos, termina la primera fase, ¿no? Este protocolo está dividida en dos fases, por eso se llama así, two-phase commit. ¿Ok? Entonces ya escribieron aquí todos los participantes sus cambios y comienza la segunda fase. ¿Ok? Entonces en la segunda fase es cuando todos los participantes le comunican al coordinador, oye, ¿sabes qué? Ya pude actualizar mis read logs de forma exitosa, ¿no? Los commits locales, si los commits locales se reportan como exitosas, pues ya la transacción se considera también como exitosa. ¿Ok? Bueno, y finalmente, ¿qué hace otra cosa que hace Reco? Se encarga de cancelar e invocar operaciones de rollback a cada base de datos si algo sale mal durante este proceso, ¿no?
A lo mejor alguno de ellos no pudo hacer sus cambios. Entonces, este proceso de background tiene que ordenarle o solicitarle a los otros nodos que hagan rollback. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí vamos a dejarle con todo lo que son los procesos de background. Ya estuvimos revisando varios, ¿no? Que son los esenciales, los básicos. ¿Ok? Hay más. ¿Ok? Hay otros, por ejemplo, aquí hay una lista de otros procesos más. Unos de ellos los vimos, por ejemplo, los dispatchers, ¿se acuerdan de los dispatchers? Hay otros procesos, por ejemplo, los procesos que se levantan cuando configuramos alguna tarea programada. Nosotros podemos crear lo que se le conocen como jobs, como trabajos, jobs. Y estos jobs los podemos programar. Es decir, decirle al manejador, cada media hora quiero que hagas esta tarea, ¿no? Cada hora o todas las noches quiero que se dispare un proceso que haga ciertas acciones en la base, ¿no? Entonces, para poder disparar estos procesos, ¿no? En el momento en el que en el momento que se hayan configurado, pues se requieren procesos de background. Entonces, se levantan procesos, se les llaman jobs, processes, ¿no? Y los identificamos por J, ¿no? De job. ¿Qué otro tipo de procesos tenemos aquí? Por ejemplo, DBRM, ¿no? Database Resource Manager, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de la administración de los recursos que tiene nuestra instancia, ¿no? Cuestiones que van un poquito más allá de uso de recursos, ¿no? Uso de recursos de hardware que tenemos disponibles en la instancia, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, la lista completa de procesos la pueden consultar en este enlace. Aquí es donde está la lista, una lista bastante grande de todos los procesos que realmente se pueden crear en una base de datos. Y bueno, ya por último, vistas del diccionario de datos. Aquí es algo sencillo. Solamente tenemos esta vista que contiene los datos y el detalle de los procesos de background que están corriendo en una instancia. De hecho, ya habíamos hecho algunas consultas, ¿no? En clases pasadas, cuando vimos algunos ejemplos de procesos de background. Podemos mostrar cosas como el nombre del proceso, su ID a nivel sistema operativo, ¿no? El usuario que generó, que levantó este proceso, normalmente es el usuario Oracle, la ruta donde está su bitácora, ¿no? Y pues entre otras cosas, qué tantos recursos de procesador se ha utilizado, ¿no? Algo así como como pueden ver aquí. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Con esto estamos ya terminando lo que sería el tema número 5. No, profe. ¿Todo bien? Ok. Bueno, recuerden si hay algo que no se entienda, avísenme para resolverlo. El día de hoy voy a subirles para ya avanzar con los ejercicios prácticos. El ejercicio primero del tema 4. Ok. Vamos un poco retrasados en los ejercicios prácticos. Vamos ya a darle un poco de velocidad. Entonces voy a subir el primero para que ya lo empiecen a revisar. Yo esperaría que ahorita ya no tienen o ya están tal vez por terminar, no sé, ya terminaron el del tema, los del tema 3. Ya nadie falta por entregar el tema 3 o todavía andan en eso. Yo estoy viendo en eso, profe. Ok, sí es importante que ya cierren eso, ¿no? Esta semana ya libérense porque ya están los del tema 4. Entonces, la siguiente semana vamos a ver si dedicamos un ratito de la clase a revisar esos ejercicios para tratar de ayudarlos un poco, ¿no? Pero sí, hay que irlos avanzando, ¿no? Ya acabamos el tema 5. De este tema 5 solamente hay un ejercicio práctico, entonces no es tanto. Pero del tema 4 sí son más, ¿no? Bueno.
Vamos a empezar entonces con lo Ok, que profe. sería ok, lo que sería el tema número 6. Entonces, en el tema número 6 ya vamos a cambiar pues del tema, ¿no? Que estamos platicando. Vamos ahora ya es una parte distinta a todo lo que hemos visto, ¿no? Hemos estado revisando lo que son la instancia, ¿no? Y sus características, sus componentes. Ahora ya nos vamos a pasar del lado de la base de datos, ¿no? Recuerden que vimos en su momento que en estricto sentido, cuando decimos base de datos, podemos referirnos únicamente a los archivos, a la parte de almacenamiento, ¿ok? Y cuando hablamos de instancia, estamos más del lado de la memoria, ¿no? De los procesos. Entonces ahora ya nos vamos a cambiar para acá. Ya no estamos en la parte de la instancia, sino ahora de la base de datos. Y aquí vamos a estar trabajando los siguientes 2 capítulos por lo menos, ¿no? Entonces, administración de las estructuras lógicas de almacenamiento. ¿Ok? Ese es el tema número 6. Está dividido así, pues porque es bastante largo, ¿no? Aquí también hay un montón de conceptos y a diferencia del tema 5, que realmente no hay mucha práctica, aquí sí. Aquí sí hay muchas cosas, muchos ejercicios que podemos hacer asociados con las estructuras de almacenamiento, ¿no? Y bueno, a nivel general, las estructuras de almacenamiento se dividen en 2 grupos: estructuras lógicas y estructuras físicas. En este tema vamos a estar viendo las lógicas, ¿ok? Y en temas posteriores vamos a ver las físicas, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la clasificación: estructuras lógicas y estructuras físicas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las estructuras lógicas se llaman así porque son estructuras de almacenamiento que son desconocidas para el sistema operativo, ¿ok? Y conocidas para la base de datos. O sea, son conceptos que solamente existen o se definen para el entorno o el contexto de la base, ¿no? ¿Cuáles son esas estructuras que vamos a ver más adelante? Bloques de datos. Ustedes ya más o menos saben que es un bloque de datos ahorita, ¿no? Y conceptos nuevos, ¿no? Extensiones, segmentos y table spaces. Estas son las estructuras lógicas. ¿Ok? A nivel físico, por ejemplo, la diferencia es que a nivel físico, el nivel físico hace referencia a todos los archivos que sí son visibles para el sistema operativo. Igual y no puede hacer nada con ellos, pero sí los detecta, ¿no? Es algo que sí puede ser visible para el sistema operativo. El clásico ejemplo, pues, serían los data files, ¿no? Son archivos que los podemos ver a nivel sistema operativo. Otros archivos que integran a estas estructuras son los online read logs, por ejemplo, los archivos de control, ¿ok? Es decir, la estructura física está formada por archivos que son visibles o conocidos por el sistema operativo. Entonces, de ello vamos a hablar más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar a la parte lógica, ¿vale? Entonces, básicamente esa es la definición. Cosas lógicas son cosas que no se ven en el sistema operativo, que están al interior únicamente de la base de datos, ¿no? Y las físicas, pues, están formadas por el conjunto de archivos que sí podemos visualizar en un directorio, ¿no? En alguna parte del sistema operativo. Bueno. Entrando ya más a detalle en lo que sería la parte lógica. Este diagrama que les estoy mostrando aquí ilustra bastante bien, a nivel general, la relación entre las estructuras lógicas y las físicas. ¿Ok? Del lado izquierdo tenemos lo que sería la parte lógica. ¿Ok? Hasta aquí, digamos. No, de hecho, hasta acá, perdón. Y del lado derecho la parte física. Y cómo se relacionan entre ellas.
¿Ok? Entonces es curioso porque esta relación se puede modelar como si fuera un modelo relacional, ¿no? Como si fueran estas nuestras tablas de nuestro modelo. Bueno, lo podemos representar así. ¿Ok? Entonces, nada más de ver el modelo, podríamos aprender algunas características, ¿no? De estas estructuras. Por ejemplo, podríamos empezar de la parte de lo más genérico, lo que está en la parte superior sería lo más genérico, hasta lo más particular. ¿Ok? Entonces, todo esto que está aquí a nivel general es una base de datos. ¿Ok? Es como si tuviéramos esto. A nivel general tendríamos una base de datos. ¿Ok? Y el primer nivel podemos decir que en una base de datos pueden existir múltiples table spaces. ¿Ok? Múltiples table spaces. Esto también más o menos se acordarán, lo platicamos cuando hicieron su instancia 2 en la instrucción create database. Configuramos varios table spaces. No sé si alguien de casualidad se acuerda el nombre de alguno de estos table spaces que configuraron en su instancia 2. Recuerdo que estaba el Table Space 1, uno Ajá, para usuarios en general. ajá, muy bien. De momento creo que nada más me vienen esos. Ok, muy bien. Está, por ejemplo, Undo, está en Users, que era para almacenar los datos de los usuarios. Está, por ejemplo, Sys, ¿no? Que es el principal, ¿no? Y Sysaux, por ejemplo, que es un table space, que es como lo indica, es un complemento, es un auxiliar hacia el table space principal del usuario Sys, ¿no? Estos son, digamos, los table space básicos e indispensables para que la base opere, ¿ok? Pero pues nosotros podemos crear nuevos, ¿no? Podemos crear otros table spaces. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Todo lo que implica, todo lo que es un table space. De hecho, creo que es medio capítulo se encarga de hablar únicamente de los table spaces por su importancia que tiene. Entonces, fijan, aquí estamos a nivel general, ¿no? A nivel de base de datos. Una base de datos está formada a nivel lógico por varios table spaces, ¿no? Entonces estaríamos aquí, hasta arriba, que es el nivel más general. De aquí hacia abajo, fíjense qué significa esta notación. Es como si fuera un modelo relacional, ¿no? Nada más de ver esto, ¿qué relación creen que haya entre un table space y un segmento? ¿Es de Bien, uno a muchos? ajá, exacto. Fíjense, la notación es de uno a muchos, ¿no? ¿Qué significa? Que dentro de un table space puede haber, ¿qué? Varios segmentos. O sea, un table space está formado por varios segmentos, ¿no? Y a su vez podríamos decir que un segmento está formado por varias extensiones y a su vez en una extensión está formada por varios bloques de datos. ¿Ok? Estos bloques de datos se acordarán ustedes que lo hemos comentado desde el tema 4. Estos bloques de datos están ya desde el punto de vista físico asociados con quién? Con un bloque de datos del sistema operativo. Y que esos bloques de datos se almacenaban ¿en dónde? ¿En un qué? Data file. ¿Se acuerdan que les comentaba, no? Tenemos un data file y el data file está formado por bloques de datos. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver la relación entre la parte lógica y la física. Un bloque de sistema operativo se asocia con un bloque de Oracle de la base de datos, ¿no? Aquí lo más común es que sea una relación uno a uno, ¿ok? Pero en estricto sentido es uno a muchos porque podemos hacer que un bloque de datos
esté formado por varios bloques del sistema operativo. Eso puede ser factible. Lo común es 1 a 1, ¿no? Un bloque Oracle, un bloque así a nivel sistema operativo. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda cuánto más o menos mide o pesa el tamaño de bloque que se configuró en su instancia 2? ¿No? Ok, el tamaño de bloque que configuramos en la instancia 2 fue de 8K. Eso sí, ¿qué significa? Recuerden, el bloque pues es la unidad mínima de lectura y escritura a nivel base de datos. Entonces, en nuestro sistema operativo podríamos tener bloques también de este mismo tamaño, pues entonces la relación va a ser 1 a 1, ¿no? Pero podemos tener casos, por ejemplo, que definamos un bloque de 16K, ¿ok? Entonces necesitamos hacer uso de 2 bloques a nivel sistema operativo, ¿no? De 2 bloques de datos para formar uno a nivel base, ¿ok? Entonces esa es la relación que habría entre un bloque de base de datos y un bloque de sistema operativo. Y por el otro lado, vean, el table space se asocia por un lado con estructuras lógicas y por el otro lado con estructuras físicas, ¿no? Así como un table space está formado por varios segmentos, un table space está formado por varios data files. En esta parte de los table spaces podemos dibujar algo así, ¿no? Cada table space puede tener o define varios data files. ¿Ok? Entonces esta es la estructura lógica y su relación con la física. Ahorita vamos a platicar a detalle sobre todo de estos tres, ¿no? Son los que nos enfocamos a ver en esta primera parte. Vamos a platicar de estos tres, ¿ok? Para entenderlos más a fondo, ¿ok? ¿Dudas de esto? No, profe. Bueno, entonces ahora vamos a empezar al revés. Ahora vamos a empezar de lo más particular a lo más general para poder entender bien a detalle qué son estos conceptos, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con lo que serían los bloques de datos, ¿no? Aquí en toda esta parte del PDF es básicamente lo mismo que ahorita hemos estado platicando, ¿no? Vamos a verlo rápidamente. A nivel lógico decíamos, un table space puede estar formado por varios segmentos, ¿no? A nivel físico, el table space está formado por varios data files, ¿no? Y a nivel lógico ya vamos avanzando hacia abajo, ¿no? Un data file puede estar formado por un conjunto de extensiones. Vean, el data file también puede asociarse con la parte lógica a través del concepto de extensión. ¿Ok? Y de forma física con un bloque de datos a nivel de sistema operativo, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? A nivel físico, el data file está formado por un conjunto de bloques de datos creados y administrados por el sistema operativo, ¿no? Ese dibujito que vimos desde el tema 4 que les decía que cada data file hay bloques, ¿no? Pues se refiere justamente a estos bloques de datos, ¿no? Luego, un bloque de datos Oracle puede estar formado por varios bloques creados y administrados por el sistema operativo. Decíamos típicamente es uno, ¿no? Otra manera de entenderlo es así. Miren, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un segmento que mide 96K para almacenar datos. Ese segmento puede estar formado por varias extensiones a su vez. En este ejemplo, el segmento de 96K está formado por 2 extensiones, una de 24K y otra de 72K. ¿Ok? Y algo curioso, fíjense que los datos, ¿no? O
las extensiones de un segmento pueden estar inclusive en archivos físicos distintos. ¿Qué nos está diciendo este diagrama respecto a los datos de, por ejemplo, de una tabla? Poquito más adelante vamos a ver que cuando creamos una tabla, por ejemplo, T1, pues esta tabla va a requerir almacenamiento, ¿no? Espacio para almacenar sus datos. Lo que se hace cuando se crea la tabla es que cada tabla se le asocia a un segmento. Ok, vamos a ver más adelante que prácticamente cuando se crea una tabla se crea un segmento y el nombre del segmento es igual al nombre de la tabla. O sea, lógicamente tenemos una tabla que la vemos como columnas, ¿no? A nivel modelo relacional, columnas y renglones, pero desde el punto de vista lógico de almacenamiento ya no existe esto. Lo que existe son segmentos, extensiones y bloques. ¿Vale? Entonces, algo curioso que podemos ver que los datos de una tabla pudieran estar regados, ¿no? O dispersos en donde, en varios data files. ¿Ok? Entonces, si hacemos otro diagramita, sería algo así. Por ejemplo, el table space users pudiera estar representado por varios data files. Acuérdense, esto sería un data file. ¿Y qué pasa cuando creemos una tabla por aquí? ¿No? Una tabla que para nosotros pues es una matriz, ¿no? De columnas y renglones. Bueno, esta tabla puede requerir de varias extensiones y esas extensiones, a lo mejor 2 están aquí, una está acá. ¿Ok? Entonces aquí la conclusión, digamos, interesante es, diríamos que los datos de una tabla pueden estar distribuidos o pueden ubicarse en distintos data files. ¿Vale? Pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que esto sea, qué beneficio me daría que los datos de una misma tabla estén en archivos físicos diferentes? A lo mejor este archivo se llama users 1.dbf y a lo mejor este se llama users 2.dbf. ¿Por qué creen que convendría en algunos casos que, que parte de los datos de la tabla estén aquí y otros más estén por acá? ¿No? Algo algún beneficio. Bueno, ahí les va uno. Uno de los beneficios interesantes es que al ser archivos distintos, puedo lanzar lecturas en paralelo. Ok. Puedo leer 2 archivos, 2 data files al mismo tiempo. Y otra ventaja sería que, por ejemplo, este data file lo puedo guardar en un disco duro diferente a donde está users 2. Este puede estar en su propio disco duro. ¿Ok? Entonces puedo utilizar hardware distinto para almacenar datos de una misma tabla. Eso me va a garantizar ciertos beneficios como es justamente el paralelismo. Es decir, y no generar tanta contención que le llaman. Más adelante vamos a ver ese concepto. Contención significa que rápidamente que hay demasiados procesos que quieren acceder a un mismo dispositivo, por ejemplo, o a un mismo recurso. Aquí no, porque pues podemos tener archivos separados y no tenemos tanta competencia, ¿no? De estar leyendo siempre en los mismos, ¿no? En el mismo disco, por ejemplo. ¿Sí, más o menos? Ok. Es bien importante que esto se entienda. Yo sé, esto es mucho, ¿no? Son muchos conceptos, pero poco a poco los vamos desmenuzando. Entonces, en este ejemplo, vean, se muestra un segmento de 96K en donde su extensión está formada a su vez por bloques de datos. En este caso,
está formada por bloques de datos de 2K. Y la otra extensión, que es de 72K, ¿ok? Está formada también pues por más bloques, ¿no? Pero en otro data file. Entonces, como pueden ver, podemos tener obviamente extensiones de diferente tamaño, ¿no? Eso se configura, ¿no? Podemos configurar para que sean de tamaño uniforme o tamaño variable, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces aquí pues está la definición ya de cada una de ellas a nivel general. Ahorita vemos a nivel ya un poco más a detalle, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos decir? Segmento. Ahorita les puedo adelantar lo siguiente. Les digo que un segmento es básicamente la representación de un objeto que requiere almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, una tabla, un índice. Entonces, un segmento es un conjunto de extensiones que se reservan para almacenar los datos de un objeto. ¿Qué objetos generan o requieren almacenar datos? Una tabla. Y hay otro, ¿no? ¿Qué otro objeto se requiere espacio en disco, aparte de una tabla? El índice. Un índice, por ejemplo, también requiere almacenamiento. ¿Ok? Son los, digamos, los principales, ¿no? Bueno, y table space, pues ya también ya habíamos platicado de lo que es un table space, ¿no? Este es otro diagramita en donde a lo mejor también nos ayuda a entender. ¿Ok? Entonces, fíjense, podemos empezar de lo más grande de un data file. Un data file que tiene extensión de BF, ¿ok? Pertenece siempre a un solo table space. ¿Ok? Entonces pueden ver, la parte naranja habla del table space. Este table space se define o contiene un data file. ¿Ok? Nada nos impide, ¿no?, que agreguemos otro. Vamos a estar agregando más data files a este table space, ¿no? Y después, si nos metemos al interior de un table space, vamos a ver que hay varios segmentos. Un table space se forma por varios segmentos, como ven aquí. Ahora, ¿en qué momento se crea un segmento? Cuando lo asociamos a un objeto, en este caso a una tabla. ¿Ok? Cada tabla tiene su propio segmento. ¿Ok? Si hacemos un zoom allá el contenido de esta tabla, este segmento va a estar formada por extensiones, ¿no? Por extensiones, ¿no? Esta es la parte lógica que nosotros vemos, ¿no?, de la tabla. Renglones y columnas. Pero a nivel lógico, ¿no?, este segmento está formado por varias extensiones, que sería esta parte amarilla. ¿Ok? Y a su vez, cada extensión vamos a encontrar que una extensión se forma por varios bloques. ¿Ok? Aquí la característica de una extensión es que estos bloques deben de estar contiguos, aquí sí, parejitos. ¿Ok? Para poder almacenar datos de esta manera. Aquí sí los bloques tienen que estar pegaditos. ¿Vale? Y pues por último, ya a nivel más abajo, en cada bloque pueden existir varios registros. Aquí es donde van a dar nuestros datos, ¿no? Hasta acá. ¿Ok? Ahorita vamos a ver también a platicar de este concepto. Bien, vamos entonces a profundizar en estos conceptos. ¿Ok? Bloques de datos. ¿Qué es un bloque de datos? Bueno, se les llama también Oracle Data Block o páginas. Lo más común es bloque de datos, ¿no? Decíamos, representa la unidad mínima de lectura o escritura. ¿Ok? El concepto es análogo a lo que es un bloque de datos del sistema operativo, ¿no? Representa también la unidad mínima. Cuando le indica al sistema operativo al disco duro que haga una operación de lectura, lo que hace es que leer todos los datos que contenga ese bloque de un jalón. ¿Ok?
Entonces, todos los bytes que tenga un bloque se leen de una sola pasada, ¿no? La estructura del data block, del bloque de datos Oracle, es desconocida para el sistema operativo. Solamente quien la administra es la propia base de datos. ¿Ok? Decíamos, pudiéramos tener el caso de que un bloque de datos Oracle esté formada por varios bloques del sistema operativo, pero normalmente es uno a uno. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber el tamaño del bloque? DB block size. Este es un parámetro que ustedes configuraron también al momento de crear la base, ¿no? Pero con este podemos saber cuánto mide cada bloque. Típicamente su valor es de 4K u 8K. ¿Ok? Muy bien. Ahora entonces, un bloque de datos está formado por varias partes, ¿no? Está integrado. Si lo desmenuzamos, como se ve aquí, observen que hay como que diferentes secciones que tiene un bloque. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es ese formato. De entrada, fíjense, tiene todos estos componentes. Tiene un header, tiene algo que se le llama el table directory, otra cosa que se le llama row directory y los datos en sí del data file que sería row data. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver para qué sirven esos componentes de un bloque, ¿no? Entonces el header primero, ¿qué entendemos por header? ¿Quién me dice qué es eso de un header? A nivel general, ¿qué es un header? Creo que mejor en redes también lo vieron, ¿no? ¿Ya llevaron redes? Sí, ya. Ujú. Parece que tengo un alumno y los demás. Yo, se mete, la estoy llamando. Apenas. Sí, Ok. ¿Y los demás? Ya lo llevé. ¿Ya? Yo creo que sí vieron, ¿no? El concepto de header. ¿Dónde se usaba el concepto de header en readers? ¿Quién me dice? Pues según yo, los paquetes, ¿no? Bueno, las Ajá. tramas, paquetes, todo eso. Cuando se envía un paquete de datos, ¿no? A través de la red. Ese Sí. paquete de datos tiene una estructura. ¿Y qué llevaba ese header? ¿O como para qué sirve ese header? hay información para resemblar los paquetes una vez que llegan al destino. Exacto. Lleva ciertos metadatos, ¿no? Ciertos metadatos que le permiten al destino poderlo procesar, ¿no? Es decir, de qué tamaño es, de dónde a dónde va los datos que llevan. A lo mejor lleva datos para poder comprobar que la integridad de ese paquete está bien, es decir, que no se perdió algún dato o que no se corrompió algún dato, ¿no? Comprobar el famoso checksum que se hace, ¿no? Entonces, eso en redes. En base a datos pasa algo parecido. El header pues contiene básicamente metadatos que describen al propio bloque. Así como en un paquete de red, ¿no? El header define, ¿no? Contiene datos que describen este mismo paquete, lo mismo pasa con un bloque, ¿no? ¿Qué cosa contiene? Por ejemplo, una dirección de disco, el tipo de segmento, cuando se crea un segmento, recuerden, se crea un segmento, se crean extensiones, se indica aquí en este header que los datos que contiene este bloque pertenecen a ciertos tipos de segmento, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay varios tipos de segmentos, ¿no? ¿Qué otra cosa contiene? Pues información activa e información temporal de las transacciones que pudieran estarse ejecutando, ¿no? Es decir, el header puede contener datos de transacciones que están modificando los datos de ese bloque, ¿no? A eso se le conoce como un transaction entry. ¿Ok?
Ok, otro de los componentes, por ejemplo, el table directory. Table directory indica, contiene metadatos de qué tablas son las que, son las que tienen datos guardados en este bloque. Por ejemplo, aquí pudiéramos tener registros de varias tablas, no necesariamente de una sola. Entonces, en el header se guarda, mira, de la tabla usuario, la tabla cliente, la tabla venta, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos datos de ellas en este bloque. ¿No? Row directory es algo parecido. En lugar de hablar de tablas, ¿no? De las tablas que tienen datos aquí, más bien hablamos de ahora sí de qué registros hay en, en este bloque. ¿Ok? Básicamente nos indica, es un puntero que indica dentro del bloque de datos en dónde están ciertos registros de una tabla, ¿no? Entonces aquí tenemos un row directory y nos dirían, pues este registro, ¿no? Pertenece a tal tabla, igual que este, etcétera, ¿no? Entonces, entre todos, vean el header, lo que sería entre todos estos componentes, ocupan esta partecita, más o menos requieren entre 84 y 107 bytes, el header completito, ¿no? Ok, entonces como pueden observar, cómo se va llenando el bloque. El header puede crecer de arriba hacia abajo, así. Ok, ¿y qué creen que sea la parte en gris clarita que está abajo? Esta parte de aquí, ¿qué creen que sea? Y también esta parte de aquí, que se ve en blanco. Todo esto dijimos es el header, ¿ok? Todo esto es el header. ¿Qué será lo que les estoy marcando aquí y aquí? Lo gris serían los registros ya como tal. Exacto. Lo gris ya serían los propios datos que contiene el bloque. Y lo blanco. Espacio libre. El espacio Fácil. libre que tiene el bloque para poder almacenar más registros, exacto. Entonces, como pueden ver, cuando vamos insertando datos, los bloques cómo se van llenando de abajo hacia arriba. Y el header va creciendo de arriba hacia abajo. Eso que significa que un bloque se empieza a llenar, digamos, por ambos lados, ¿no? Con más metadatos y con más datos. Vamos a llegar aquí a un punto en el que pues ya nos acabemos el espacio, ¿no? Ya no podemos hacernos ni para allá, ni para arriba, ni para abajo. ¿Vale? Bueno, entonces les comentaba, y todo este bloque puede estar integrado por varios bloques de sistema operativo, aunque les decía, típicamente es uno solo, ¿no? Puede ser uno solo, típicamente. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Ok, andamos más o menos bien. Ok. ¿Preguntas, dudas de esto? Muy, muy, muy teórico, ¿no? Sobre todo porque en esta parte, pues no lo vemos físicamente, ¿no? Esto es lógico. Estamos viendo las estructuras lógicas, tenemos que imaginárnoslas, ¿no? Porque pues físicamente no existen, ¿no? Es algo lógico. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que sería un registro, formato de un registro. Una manera fácil de entender esto es, fíjense, lo clásico, lo típico es que se guarde, o más bien que en un bloque de datos quepan varios registros en el bloque, por ejemplo, una cosa así.
Estos serían ya los registros, ¿no? De una tabla. Pero puede haber ocasiones en donde este registro es muy grande. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tienen tablas, sobre todo, que tienen un montón de columnas, muchas columnas, muchas columnas? Pudiera darse el caso de que un registro no cabe en el bloque. O sea, aunque me acabe todo el espacio, puede que el registro no quepa. Entonces, ¿qué creen que pase cuando tenemos registros muy grandes? ¿Cómo creen que resuelve eso el manejador? Se tendrían que partir. Exacto. El registro no va a quedar de otra más que dividirse. Entonces vamos a necesitar de otro bloque de datos. Y aquí vamos a tener que poner el otro pedazo. ¿Ok? Se tiene que agregar aquí una especie de puntero para que el manejador sepa que en qué otro bloque está la continuación del registro. ¿Ok? Entonces aquí se fijan, un registro lo hemos dividido en dos piezas. O dos pedazos, si quieren verlo, el pedazo 1, el pedazo 2. Cuando esto ocurre, ¿no? A cada uno de estos pedacitos se le llama row piece. ¿Ok? Típicamente solamente tenemos uno. ¿Ok? Normalmente se prefiere, ¿no? Hay que tratar de que nuestros registros queden contenidos en un solo bloque, porque esto implica cierto procesamiento, ¿no? De tener que estar leyendo dos bloques para recuperar un solo registro. Entonces esto puede generar cierto delay, ¿no? Cierta tardanza. ¿Ok? Entonces, para tablas o registros muy, muy grandes, a lo mejor lo que nos convendría es crear bloques de datos más grandes al que tiene la base configurada. ¿Ok? Eso se puede hacer. Yo puedo crear, por ejemplo, un table space con data files cuyo tamaño de bloque sea más grande, ¿no? A lo mejor de 16K, por ejemplo. Eso permitiría almacenar registros más grandes, ¿no? Sin tener que hacer una división o auxiliarme de otro bloque. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que puede ocurrir. Al igual que un bloque de datos, un row piece, ahorita ya la voy a dejar así como row piece, ya vimos por qué se llama así. ¿Ok? Cada row piece de ese registro, igual que en el bloque, tiene un header y tiene un cuerpo, por así decirlo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? A nivel hasta de registro también tenemos un header. ¿Qué contiene este header? Es decir, ¿qué cosa contiene esos metadatos de cada registro? Por ejemplo, el número de columnas que se están almacenando en este row piece. ¿Por qué es importante guardar el número de columnas? Sobre todo si hacemos esa división en varios row pieces, porque a lo mejor la tabla tiene demasiadas columnas, pues aquí toma relevancia, ¿no? Indicar, a ver, dime, ¿qué columnas estás guardando aquí? ¿Y qué columnas estás guardando en el otro registro? ¿No? Ok, también que contiene información acerca de los datos del registro, ¿no? Almacenados en otros bloques. O sea, sobre todo cuando les digo hay división de bloques por su tamaño. ¿Ok? Y por lo que decíamos, ¿no? Normalmente el registro completo se guarda en un solo bloque. Ok, la columna que contiene la parte de column data, esta parte de aquí. Column data, pues básicamente ya contiene en sí el dato, ¿no? El dato en sí que se está almacenando. ¿Ok? Y bueno, como pueden observar, cuando empecemos a hacer actualizaciones de registros, pues esta área de almacenamiento podría hacerse
pequeña o crecer, dependiendo de los cambios que le hagamos al registro, ¿no? Bueno. Otro concepto importante, Row ID. Que en teoría este concepto más o menos ya lo deben de ubicar de bases 1. ¿Ok? ¿Alguien recuerda este concepto? Curiosamente también los que están en distribuidas lo estamos revisando, ¿no? También coincidió aquí un poquito, pero aquí desde otro punto de vista. ¿Quién me dice qué es el Row ID? Por el nombre nada más de ver que dice Row ID, ¿qué me dirían eso de Row ID? ¿Qué será? Un identificador de cada registro. Es un identificador de cada registro, muy bien. Ojo, no confundirlo con la llave primaria. Eso es otra cosa. Pero ahorita que ya estamos aprendiendo las estructuras lógicas de almacenamiento, cuando revisamos ahorita de qué se compone un row ID, les va a hacer mucho sentido, ¿no? Y efectivamente, cada registro que tengamos en una tabla, tiene la instancia le asigna un row ID en automático. Este row ID es una cadena de 18 caracteres. ¿Ok? Y este row ID básicamente me indica o me da también información acerca pues de este registro. Fíjense bien de qué está formado este row ID. ¿Ok? El row ID está formado, como les decía, por todos estos caracteres que ven aquí, ¿no? Y fíjense lo que nos dice cada parte. Estos primeros caracteres son los primeros, ¿qué? 6. Se les conoce como Data Object Number ID e identifica el segmento de la base de datos. Es decir, estos dígitos me dirían en qué segmento o a qué segmento pertenece este registro. Otra manera de entender esto es como si este row ID me dijera a qué tabla pertenece este registro. ¿Ok? Entonces, decir segmento significa decir a qué tabla también pertenece, ¿no? Este registro. Los siguientes 3 dicen el número de data file al que pertenece ese registro. O sea, estos 3 dígitos me indican en qué data file se encuentra el registro. ¿Ok? Recuerden que podemos tener aquí pues múltiples data files. ¿Ok? Entonces, esos caracteres me indican en cuál de ellos está. ¿Ok? Luego, por último, ya que sabemos en qué bloque, en qué data file, dentro del data file, en qué bloque. ¿Ok? Y por último, dentro del bloque, en qué registro. ¿Se fijan cómo vamos de lo más particular de lo más general a lo particular? Vamos a hacer un dibujito para que más o menos se entienda. Entonces, el primero indica el segmento. Ok, bueno, ¿cómo es eso? Supongamos que quiero encontrar este registro, ¿no? Y este registro supongamos que es los datos de un estudiante, ¿no? Que tiene por columnas estudiante ID, su nombre, su email, etcétera, ¿no? Ando buscando este registro. ¿Dónde estará este registro en toda la base de datos? Ah, pues este row ID que tiene todos estos caracteres me va a dar la respuesta. Entonces, decíamos, el primer grupito que me indica el segmento. ¿Por qué el segmento? Porque yo puedo tener acá en la base de datos muchas tablas, ¿no? La tabla 1, la tabla 2, la tabla 3. Voy a ponerlo aquí completo para que se entienda.
Puede haber múltiples tablas, ¿no? En toda la base de datos. ¿Ok? Entonces, cada tabla está asociado a su correspondiente segmento. Segmento, ¿no? Segmento 1. Vamos a ver más adelante que en algunos casos puede haber más de uno. ¿Ok? Una cosa así. Y pues así nos las llevamos con las demás tablas, ¿no? Esta va a suponer que está asociada a un solo segmento. Y vamos a suponer que esta está asociada a hasta si quieren 3, dependiendo lo que contenga la tabla, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces sería otra vez segmento 1, segmento 1, segmento 2 y segmento 3. Por así decirlo. ¿Ok? Entonces, esta primera partecita del row ID que me indica en cuál de todos estos segmentos, en este, o en este, se encuentra este registro, que obviamente pues va a corresponder con la tabla estudiante, ¿no? Seguramente si esto fuera estudiante, pues el segmento al que pertenece este registro sería este de aquí. ¿Ok? Bueno, después seguimos avanzando en el contenido del row ID. Viene el siguiente que sería el data file. ¿Cómo lo entendemos con esto? Recuerden que lo que vimos, un segmento está asociado con ¿quién? Vamos a poner así. Por acá va a estar el table space. Vamos a suponer que este es el table space users. Table space users. ¿Ok? Déjenme ver si puedo quitar esta flecha. No, porque se me va a borrar todo esto. Bueno. Este table space, ¿se acuerdan que dijimos, por ejemplo, ¿sabes qué? Este segmento, a lo mejor este segmento y este otro están asignados a este table space, por ejemplo. ¿Vale? Ok, entonces también vimos hace un momento que de forma lógica, más bien física, este table space puede estar asignado ¿a quién? A un data file. Que por ejemplo en su base de datos, ¿quién fue? Users.dbf. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense, con esta información, este pedacito, este primer pedazo, decíamos, ya sabemos a qué segmento está, ¿no? La siguiente sección del row ID ahora me va a indicar, ¿ok? Esta parte de aquí, en qué data file se encuentran los datos de este registro. O sea, se nos diría este pedacito, este registro está en este data file. ¿Ok? Bien, seguimos avanzando con el row ID y ahora me dice, ya sé en qué data file, ahora dice el bloque de datos que contiene el registro. ¿Ok? El bloque de datos que contiene el registro. Este data file, ¿se acuerdan que está formado por varios bloques? Entonces, este otro pedacito me indica en cuál de todos estos cuadritos se encuentra el registro. ¿Ok? Y por último, recuerden que este bloque de datos, si hiciéramos aquí un zoom, acabamos de ver hace un momento que tiene que un header, cierto espacio, y aquí va a haber varios registros, ¿no? Puede que quepan varios registros.
Bueno, este último componente del row ID me indica a nivel del bloque cuál de todos ellos es el que le corresponde a este registro. ¿Vale? Entonces, esa es la característica de un row ID. ¿Por qué se diseñó así? Porque imagínense, si yo quiero leer, por ejemplo, de disco, los datos de este registro, con toda esta información, ¿qué harían ustedes? Tiene toda esta información, estos elementos. ¿Cuál sería un algoritmo que ustedes podrían hacer para poder leer los datos de este registro? O sea, es como si estuvieran buscando en una habitación gigantesca un puntito. Están por acá, ¿no? Andan buscando este punto. ¿Cuál sería una forma fácil de encontrar este punto? Si yo tuviera las coordenadas XY, ¿están de acuerdo que pues, rápidamente recorro tantas posiciones en X? Recorro tantas posiciones en y ya lo encontré, ¿no? Estas coordenadas XY es como si fuera el row ID. Otra manera de verlo es que el row ID es como si fuera una serie de coordenadas que me llevan al punto exacto donde se encuentra este registro. O sea, tengo que llegar a este punto, ¿no? Porque aquí está el registro. Pero para llegar a ese punto, ¿qué cosas tendríamos que hacer? O sea, hagan de cuenta que es un juego de laberinto, ¿no? Aquí está el inicio y tengo que seguir un caminito que me lleve hasta dónde. Hasta aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, vean que tengo hasta inclusive varios caminos, ¿no? Si yo quisiera encontrar este registro, ¿qué podría hacer si me voy de este lado? Este componente me dice, ok, ¿a qué segmento pertenece? Me puedo ir por este camino. El segmento, a partir del segmento, puedo saber a qué table space pertenece. Y una vez que llego al table space, puedo saber a qué data files tiene este table space. Y con ayuda del row ID puedo saber a cuál de estos data files tengo que referir, cuál data file tengo que leer. Y ya que tengo el data file, ok, puedo saber en qué bloque, esta partecita, en qué bloque está el registro. Y ya que tengo el bloque, puedo saber cuál de todos sus registros es el que ando buscando. ¿Vale? Entonces, fíjense, la base de datos tiene dos maneras, ¿no? Puedo irme por acá o puedo irme por acá, ¿no? Porque conocemos el data file en donde se encuentra. Puedo leer directo el data file de manera física, puedo leerlo, ¿ok? Y después leo el bloque, consulto el bloque y lo encuentro. ¿Sí visualizan esos dos caminos? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, fíjense, por eso se dice que la forma más rápida para encontrar un registro es el row ID. ¿Ok? Es la forma más rápida y por esa razón los row IDs están asociados con un índice. ¿Ok? Los índices lo que hace el manejador es recorrer el árbol. Normalmente el índice más común es un árbol B y en sus hojas de ese árbol contiene row IDs. ¿Ok? Los row IDs también podemos entenderlo como si fueran los números de páginas de un libro. ¿Ok? Los números de páginas de un libro.
Y ese numerito pues realmente me lleva directo, ¿no? A la página del libro que me interesa. Entonces es algo similar con el RoboID. Ya ustedes ya entendieron todas estas estructuras, entonces ya debe ser más claro para ustedes cómo es que puedo encontrar un registro de forma muy rápida, ¿no? Puedo irme, repito, por este camino, el camino lógico, o puedo irme por el camino físico. ¿Ok? Entonces, acá ya lo podemos ver un poquito tal vez ya mejor, ¿no? Si quiero irme por el camino lógico, me iría por esta ruta, saco el segmento, pero si quiero irme para algo más rápido, físicamente puedo saber en qué data file está el registro, ya que tengo el data file aquí. Ahora me dice en qué bloque de datos está, ¿no? Recuerden que este data file pues puede tener muchos bloques. Aquí ya me indica, pues ¿sabes qué? Tu registro está aquí en este bloque. Y dentro del bloque, pues ya puedo saber el número de registros, ¿no? Bueno. Ok, entonces fíjense, este es un ejemplo real de un RoboID. Así más o menos se ven los RoboIDs. Ok. Se asignan de manera automática cuando pues vamos insertando datos a la tabla. ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en cuanto a bloque de datos? Bueno, ya vimos lo que es el header, ya vimos lo que es sus componentes, ¿no? Vamos a platicar ahora de un poquito de cuestión de administración. Administración del espacio de bloques de datos. ¿Qué cosas creen que pudiéramos administrarle a los bloques? O sea, supongan que tenemos aquí muchos bloques. No, espérenme, los voy a dibujar diferente. Muchos bloques. ¿Qué cosas les puede pasar a estos bloques conforme pasa el tiempo? Los dibujé de tamaño diferente, pero bueno, no importa. Y recuerden que vimos que cada uno tiene su header. Ahí está su header. Y dijimos que conforme pasa el tiempo, ¿qué le puede pasar a este header? ¿Qué cosas puede ocurrir conforme pasa el tiempo? Bueno, los datos, los bloques se empiezan a llenar, ¿ok? Hasta un punto en el que el manejador, ¿sabes qué? Pues este bloque ya está lleno, ¿no? Igual con ¿no? Los datos pueden empezar a insertarse y se puede llenar. Y así sucesivamente, ¿no? Ese es un escenario. Por ejemplo, ocurre cuando hacemos inserciones, ¿no? Cuando hacemos inserciones. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos una operación de delete? Borramos, por ejemplo, registros. ¿Qué se imaginan que puede ocurrir cuando hago un delete en cuanto a este espacio? Que queda igual, ¿no? ¿Se quedará igual? Sí, bueno, nada más se libera, pero en sí no se borra. Ajá, o sea, el bloque se queda. Pero, por ejemplo, Pero la parte de arriba sí es lo que se va borrando, ¿no? Lo de abajo no. ¿será? Imagínense que borramos un registro, ¿no? Este registro va a estar almacenado, dejen borro esto, por ejemplo. No. A ver si puedo borrar este pedacito nada más. Bueno, voy a dibujar mejor otro bloque para que... Cuando hacemos un delete puede pasar algo como esto. Miren. Este header pues sí puede que aumente o disminuya su tamaño, ¿no? Dependiendo, pero realmente no es tan relevante en este caso. El detalle es que, vean, podríamos tener lo siguiente.
A lo mejor de aquí a aquí es un registro. De aquí a aquí es otro registro, ¿no? De aquí a acá es otro y así sucesivamente, ¿no? Podemos tener registros así. Nótese que pueden ser de longitud variable, ¿no? Porque pues aunque sean registros de la misma tabla, supongamos, pues puede que tengan datos distintos y a lo mejor de longitud variable, ¿no? Sobre todo si son cadenas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hacemos el delete de este registro? Pregunta, ¿se ve el cursor cuando lo muevo o nada más cuando dibujo algo? Nada más cuando dibuja. Bueno, yo no lo veo ahorita. O sea, no se ve cuando muevo el mouse, ¿verdad? No. Es curioso. Se debe de ser alguna opción de zoom. Fíjense que lo detecté cuando estaba revisando un video y yo tenía la idea que si se veía más bien debe ser en otra opción. Bueno, luego lo busco, si no vamos a perder tiempo, pero ok, entonces aquí, imagínense que quiero que se elimina este registro. ¿Qué va a pasar con este espacio? Este registro ya no está. Imagínense que elimino otro. Bueno, lo voy a pintar así. Este registro ya no está. Ok, y así sucesivamente, ¿no? Puedo eliminar varios registros. Ok, ¿y qué pasa si después quiero insertar otro registro? El manejador puede hacer lo siguiente. Ah, mira, aquí todavía hay espacio. O sea, digamos, se inserta aquí, ¿no? Aquí lo insertamos. Pero puede dar la situación en donde, oye, ¿sabes qué? Pues ya no tengo como que espacio libre, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí podemos tener? Ciertos huecos, ¿no? Ciertos huecos aquí. ¿Cómo se le llama esto en términos de sistemas operativos? ¿Alguien recuerda? Fragmentación. Exacto, el bloque se empieza a fragmentar. ¿Ok? El bloque se empieza a fragmentar. Entonces, cuando pasa el tiempo puede que se requiera cierto mantenimiento al bloque, ¿no? Porque pues estos huecos que tengo aquí pudiéramos unirlos, ¿no? Pudiéramos unirlos, es decir, hacer una aplicación de fragmentación para liberar espacio. Si unimos estos pedazos, bueno, ya podríamos guardar otro registro, ¿no? Entonces, a esto se refiere estas partes de administración. Conforme pase el tiempo, los bloques pudieran comenzar a tener huecos, ¿no? Comentábamos hace rato, se llenan de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, esto se hace de manera automática, ¿no? El manejador se encarga de administrar este espacio. Primero, para tener un buen desempeño y segundo, tratar de tener huecos, ¿no? Es decir, evitar el desperdicio de espacios libres, ¿no? Fragmentaciones. A estos algoritmos, a estas técnicas se le conocen como Automatic Segment Space Management. O sea, aquí realmente nosotros como administradores no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero bueno, sí es importante saber, ¿no? Que el manejador se encarga de todo esto, ¿no? De detectar huecos y de hacer posibles operaciones de fragmentación para optimizar el espacio, ¿no? De lo que sí tal vez pudiéramos nosotros encargarnos es de una situación que puede ocurrir cuando hay demasiados cambios. Fíjense bien qué puede pasar. Nuevamente pensemos en el escenario en donde tenemos un bloque y todos sus registros ya está prácticamente lleno. Este es el header. Ok. Este es el header. Y como decíamos, a suponer que ya tenemos todos estos registros ocupados, ¿no? Ocupado, ocupado, ocupado. Y vamos a llamar aquí ocupado. Vamos a suponer que
pues ya está lleno al 100%. ¿Ok? Y vamos a suponer que hacen un update, ya no un insert, sino hacemos un update. Y curiosamente el update le pega a este registro. Y por mala suerte, vamos a suponer que la nueva versión de este registro es así. O sea, ¿qué diferencia observan entre la versión viejita y ahora esta versión? Está más grande la Está nueva. más grande, ¿no? Imagínense que a lo mejor tenían atributos nulos y ahora ya tienen un valor. O sea, el update provocó que el registro crezca. ¿Qué va a pasar si el bloque ya está al 100%? Se manda otro bloque. Exacto. No va a quedar otra más que hacer uso de otro bloque. Entonces, el manejador aquí no le va a quedar de otra más que guardar un pedazo aquí o hacer una migración de este registro. La vamos a tener que guardar acá. Pero el problema es que si lo muevo para acá, tengo que dejar aquí pues por lo menos una marca, un puntero que me diga este registro ya no está en este pedacito, sino ahora va a estar acá. Para que al momento de que haga una lectura del bloque, cuando se tenga que, por ejemplo, cargar los datos de este bloque al dbBuffer caché, por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿No? Pues los datos de este registro que estaban aquí, ahora los tengo que leer de acá. Entonces, esto implica cierta penalización en desempeño, ¿estarán de acuerdo? Porque pues ahora tengo que leer otro bloque, ¿no? Entonces, ese es un problemita que puede ocurrir. ¿Cuál creen que pudiera ser una solución para evitar que se haga esta migración? ¿Están de acuerdo que el problema aquí sucedió por qué razón? Porque el bloque ya está al tope, ¿no? Está hasta el 100. Una técnica que se utiliza es, oye, vamos mejor a reservar cierto espacio del bloque justamente para esta situación. ¿Ok? Entonces, hay un parámetro que se llama psd_free y ese parámetro lo que hace es decir, oye, ¿sabes qué? No dejes que el bloque se llene, este es el header, al 100%, sino deja un pedacito libre. ¿Qué les gusta? Un 15% del espacio. ¿Para qué razón? Pues por si los registros que se tengan, supongamos que todo esto son registros, ¿no? Si llegan a crecer, por ejemplo, si este llega a crecer, podamos tomar espacio de este reservado. Si este registro llega a crecer, pues ya no vamos a necesitar de otro bloque, sino más bien le asignamos un pedacito del espacio reservado que teníamos. ¿Ok? Entonces, eso hace este parámetro. ¿Ok? Porcentaje de espacio libre en bloques de datos. Y se utiliza básicamente para eso, para evitar que el bloque se sature. ¿Ok? Y entonces tengamos que hacer una posible migración de registros. ¿Ok? Entonces, obviamente también no podemos reservar tanto, ¿no? Porque si, por ejemplo, los datos se llenan, ¿ok? Más bien el bloque se llena, y si se alcanza el 80%, digamos, este bloque ya se consideraría como lleno. Si llegáramos a insertar otro registro, ya no podríamos hacer uso de este bloque reservado porque es para actualizaciones, ¿no? Si llegáramos a insertar otro, aquí ahí sí a necesitar otro bloque. ¿Ok? Entonces, si es muy grande este porcentaje, entonces también podríamos tener bastante desperdicio de espacio aquí, ¿no? Entonces, típicamente es un porcentaje no tan alto para justamente estas situaciones. ¿Ok? ¿Dónde convendría a lo mejor bajarlo a 0? Si tuviéramos la certeza
que nuestra tabla, todos sus registros son prácticamente de la misma longitud y nunca cambian. ¿Ok? Es decir, su tamaño es prácticamente siempre constante. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tabla podría tener estas características? De hecho, este podría ser un caso, ¿no? Supongamos que tenemos esta tabla con estas columnas que les estoy marcando. Si se fijan, este username igual y no, porque esta sí puede variar, pero por ejemplo estas columnas. Nótese que prácticamente en todos los registros la columna tiene la misma longitud, todos sus valores, como esta a lo mejor, ¿no? Si tenemos tablas así, en donde sus cadenas o sus valores prácticamente son fijos, no cambia su longitud. Entonces podríamos todavía optimizar el espacio. Este porcentaje podríamos casi llevarlo a 0 para optimizar desempeño, para, digamos, reutilizar o hacer uso del espacio posible, ¿no? Todo el disponible que tengamos, ¿vale? ¿Cómo configuramos este porcentaje? Pues básicamente es cuando se crea la tabla. Al momento de crear la tabla podemos usar esta cláusula PC3 20. Entonces aquí indica qué porcentaje, ¿no? Vamos a dejar aquí este pedacito libre. Ok. Entonces, básicamente esto se refiere a este parámetro y pues nos sirve para cuidar un poco el espacio en los bloques, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Más o menos se entendió? El valor por default de PC Free es 0, ¿no? Pero si no lo pongo. Si no lo ponemos es, no es 0, fíjense. No me acuerdo de ese valor por default. No dice aquí, ¿verdad? No me acuerdo, fíjense cuál es el valor por default. Se los investigo, me lo llevo de tarea, pero no es realmente 0, porque si fuera 0, entonces podríamos caer en ese riesgo, ¿no? Entonces, me parece que se configura a nivel de table space, pero no recuerdo ahorita su default. Se los voy a investigar. Es más, rápidamente a lo mejor podría consultarlo aquí. No me acuerdo la verdad del default ahorita. Vamos a consultarlo, vamos a preguntarle a San Google rápidamente, ¿no? PC, el parámetro es PCT free. Vamos a poner el PCT free default value. Vamos a poner una cosa así. Miren, ya lo vi, el valor por default es 10, miren, no sé si lo vieron ahorita. PCT free. Aquí está, miren, ya lo encontramos. The default value es 10, ¿ok? O sea, si no ponemos nada, se reserva el 10%. ¿Ok? Un valor 0, ¿qué significará? Un valor 0 significa que el bloque puede crecer, ¿no? Puede crecer, puede llegar hasta el 100%. ¿Ok? Y bueno, podemos tener hasta el 99, que sería muy raro, ¿no? Pues casi no podríamos guardar datos, ¿no? Más que el 1%, ¿no? Muy bien. Entonces, el valor es, el default es 10, ya, buen dato. Yo creo que vale la pena aquí modificar el apunte, ¿verdad? Para poner ese default. Bueno, 10% entonces, ahí está la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más podemos platicar aquí? Hay otro concepto, el concepto de migración de registros es el que vimos cuando se tiene que mover a un registro porque ya no ocupo en un update. Pero otro concepto que puede ocurrir es el de encadenamiento de registros. La diferencia es meramente la cuestión de
de que el registro desde que se inserta es muy grande. Entonces, no es que sea un update, sino ya desde que se crea ya es muy grande y no cabe, ya sea porque el header, el bloque ya no tiene tanto espacio o simplemente porque el registro es muy grande y no cabe en un solo bloque. Es básicamente esa es la diferencia. Cuando eso llega a ocurrir, entonces, ocurre aquí en esta imagen, se puede ver qué es lo que pasa. Se queda una parte, ¿no? En un encadenamiento, se queda una parte en el bloque original, ¿ok? Es decir, aquí tendríamos row piece, ¿se acuerdan? Row piece 1 y la otra pieza, row piece 2, ¿no? Una parte se queda en el bloque, en este bloque, y se le agrega un puntero. Y este puntero me va a indicar, ok, la parte 2 en dónde está, ¿ok? Entonces tenemos en un encadenamiento, tenemos un pedacito está en un bloque y el otro pedacito está en el otro bloque. En una migración, que es cuando tenemos el problema de un update, por ejemplo, puede ocurrir que en lugar de dejar un pedazo, sino todo el registro se migra. Por eso se llama este concepto migración. Y lo único que se queda en el bloque original es el puntero que me indica en dónde está el registro completo. Entonces sería la diferencia entre un encadenamiento de registro o una migración de registro. ¿Vale? Pues básicamente son las dos cosas que pueden ocurrir cuando ya empezamos a trabajar con bloques. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Pues creo que eso es todo en cuanto a bloques de datos, ¿no? Haciendo un resumen de lo que vimos de los bloques. Vimos que en un bloque está formado por un header, por un espacio libre y por datos, ¿no? Los datos pueden crecer de abajo hacia arriba, el header de arriba hacia abajo, ¿no? Y que, bueno, podemos consumir cierta cantidad de espacio y reservar un pedacito por cuestiones de evitar migración de registros, ¿no? Aprendimos más o menos que para qué sirve el parámetro PCT_FREE, ¿no? Y hasta ahí. Aprendimos también que los registros que se pueden guardar aquí, dependiendo del tamaño, puede estar divididos en piezas, ¿no? Que se le llama row pieces, y que cada row piece tiene también un header y en sí los datos del registro, ¿no? Por último, nada más para terminar ya esta parte de los bloques, comentarles que existe otro tipo de bloques, ¿ok? Y eso aplica para los índices, ¿ok? Nada más es meramente una idea aquí en la que cuando tenemos un índice se forma un árbol, ¿no? La estructura es un árbol, ¿ok? Los datos de un índice también se guardan en bloques. Nada más que aquí hay una ligera variante. Hay bloques especiales para almacenar los datos que están en las hojas del árbol. Otro tipo de bloques que es para almacenar los datos de los nodos intermedios y otro tipo de bloque de datos para almacenar. Bueno, este también entra aquí, en los intermedios, ¿no? Ah, no, perdón, sí, también hay uno para el raíz. Este sería el tercero. Entonces, estos son bloques especiales para índices, ¿ok? Bueno, tienen otras características. No voy a profundizar ya más en esto, nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? Son diferentes porque por la naturaleza del índice, ¿no? Pues tienen configuraciones un poco diferentes para poder hacer escaneos de índice un poco más adecuadas, ¿no? Bien, esta es una imagen que me robé, ¿no? De mis propias notas de bases para que más o menos vean cómo está organizado el índice, ¿no? De una columna. Supongamos que queremos indexar la tabla nombre de nuestros clientes porque a lo mejor hacemos muchas búsquedas por el nombre de los clientes. Entonces, cuando se crea un índice, en realidad lo que hace el manejador es crear un árbol como este,
¿Ok? Aquí está toda esta estructura me permite a partir de un valor, por ejemplo, quiero buscar imagínense que quiero buscar a todos los clientes que se llaman Julio. El índice me ayuda mucho para evitar más bien para minimizar los tiempos, ¿no? Y hacer las lecturas menos posibles a disco. Entonces, lo que hace los manejadores es que cuando quiero buscar, por ejemplo, a todos los Julios de empleados que se llamen así o clientes, recorro el índice. El índice lo vamos recorriendo de arriba hacia abajo hasta llegar a las hojas y encontrar el nodo donde esté Julio. Entonces, básicamente, el manejador haría este camino. Lee este nodo, lee este otro nodo y por último lee este otro nodo, haciendo uso de estos punteros. Llegamos a este nodo y entonces aquí recupero los row IDs de todos los registros que se llamen Julio, cuyo nombre sea Julio. Y ya después con estos row ID ya podríamos encontrar los registros empleando justamente este caminito que les dije, ¿no? O sea, no necesito escanear toda la tabla, ni necesito leer muchos datos, sino con los datos del row ID directo busco el data file, ¿ok? Busco el bloque en donde están esos registros y por último, pues ya leo dentro del bloque los registros que me interesan. ¿Vale? Entonces, así es como funciona un índice y es por esta razón, por todo esto que aprendimos, pues que nos ayudan a mejorar desempeño, ¿no? No sé si han oído hablar de casos donde, oye, la base está muy lenta, estas consultas se están tardando demasiado. Y después de hacer un análisis, ¿no? A lo mejor el DBA determina, oye, pues es que tu consulta se está tardando porque está haciendo demasiadas lecturas a disco, ¿no? Está leyendo toda la tabla, ¿no? Y eso provoca que su consulta se tarde. Pero ¿sabes qué te recomiendo? Como tu consulta tienes predicados, ¿no? O condiciones con el nombre, pues podría recomendarte indexar la columna. ¿Para qué se indexa? Para poder recuperar estos row IDs. Y ya de manera prácticamente muy rápida y directa encontrar los registros, ¿no? Hacia acá. Muy bien. Entonces, básicamente, eso hasta aquí dejaríamos con lo que son los bloques de datos. ¿Ok? Sé que esto es muy, muy, muy teórico, está muy aburrido, ¿no? Pero pues al final es parte de lo que tenemos que entender. Si no, no entendemos lo que sigue, ¿no? Hay vistas del diccionario de datos, pero esas si quieren ya las vemos la siguiente clase, que nos dicen, por ejemplo, cuántos bloques tiene una tabla, cuánto espacio tienen, ¿no? Pero eso ya lo checamos un poco más adelante. Muy bien, chicos. Entonces, ¿tú das preguntas de esto? De lo que vimos en general el día de hoy. ¿Todo bien? Más o menos. Todo bien. Bueno, entonces, si no hay más que decir, nos estaríamos conectando. ¿Cuándo tenemos clase? Mañana, ¿verdad? Mañana en la tardecita. Bueno, entonces, pues, buen día, cuídense, nos estamos conectando mañana. Sí, profesor. Hasta Este, mañana, Vale, profe. bye, buen día. Hasta luego. Hasta hasta luego. luego. Hasta luego, profe. Bye.